pido que por favor silencien sus micrófonos a medida que se van conectando. Bueno, tenemos el enorme gusto de presentar en esta oportunidad, en esta sección dedicada a historia en UNIPE virtual, a Alfonso Hernández, al doctor Alfonso Hernández, que es licenciado en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor de secundario y EGB durante 10 años, doctor en Historia Medieval por la UBA y la Universidad de París, investigador de CONICET, que está especializado en exégesis bíblica carolingia y pensamiento político alto medieval. En la Universidad Pedagógica Nacional dicta Historia Medieval y otras materias de la carrera de Historia. En esta oportunidad, el título de la conferencia es Arquitectura, Liturgia y Teología, tres momentos en el desarrollo del espacio sagrado en Occidente: la Iglesia carolingia, la Iglesia gótica y la Iglesia tridentina. Sin restarle más tiempo, los dejo con Alfonso. Bueno, buenas tardes. Entonces ahí tienen la presentación del tema. Estuve pensando en su momento cuando armé, me pidieron armar la conferencia de estas y hacer un paneo general al espacio sagrado en Occidente, o detenerme en algún momento. Me pareció que era más instructivo hacer un paneo general para tratar un poquito de explicar o de explicarnos cómo se va de una iglesia, de un modelo de iglesia arquitectónico principalmente, hasta otros modelos bastante más distintos, que son los que tenemos incluso acá en Buenos Aires funcionando desde hace 300 y pico de años, que son nuestras iglesias más antiguas. Me pareció útil tener un paneo general, que es un tema que por ahí a la gente le interesa y puede servir de introducción a alguien que quiera dedicarse o interesarse por el asunto más adelante. Por eso es que lo que vamos a ver son 1000 años, 1000 y pico de años de desarrollo del edificio eclesiástico, pero va a ser muy puntual el asunto. Vamos a ver algunos problemas, el problema sobre todo de la relación entre arquitectura, liturgia y teología, de qué forma eso va definiendo el espacio sagrado en Occidente, el espacio arquitectónico sagrado en Occidente, teniendo en cuenta que Occidente en cuanto a cristiandad se define a sí misma como un espacio sagrado, ¿sí? Hacia fines a principios en realidad de la Edad Media. Así que bueno, vamos a ver, ahí viene la parte de advertencia, solo vamos a ver algunos grandes edificios mayormente conocidos. Perdón, Tengan Alfonso, en cuenta si por ahí pasaste, perdón, si quizás pasaste la diapositiva, no está pasando en la pantalla. A ver. Your screen sharing. En teoría está... ¿Aparece o no? Ahora sí. ¿Y ahí pasó? Ahí, perfecto, ahora sí. Ah, listo, vaya uno sabe. Los misterios de la tecnología. Solo vamos a ver algunos ejemplos de edificios. Imagínense las dimensiones del problema, son muy grandes, ¿no? 1000 años de construcción de iglesias resumidos en una conferencia, no es el caso, sino que es concretamente determinados temas de por dónde fluye el problema fundamental entre liturgia, arquitectura y teología entre la Alta Edad Media carolingia y
los inicios de la modernidad, sobre todo eso. Ustedes verán que, por ejemplo, después lo menciono mejor, pero la iglesia románica la vamos a pasar, ¿sí? Que es también otro programa en sí mismo. Y son ejemplos, ¿sí? Son ejemplos más o menos puntuales. Otro gran problema que hay que tener en cuenta, que no vamos a ver tampoco, es el problema de la iglesia parroquial. ¿Sí? Uno cuando piensa en iglesias en la Edad Media y en la premodernidad siempre tiene en la cabeza los grandes ejemplos, ¿sí? Cuando en realidad la iglesia arquitectónica, el espacio arquitectónico por el que el hombre en Occidente pasaba habitualmente, era su pequeña iglesia parroquial en su pueblo, en su aldea, en su barrio de ciudad, cuando las ciudades existieron. La iglesia parroquial, por supuesto, es un problema inmenso que está íntimamente relacionado con la arqueología medieval, que es una disciplina muy joven. ¿Sí? La arqueología medieval propiamente dicha es algo que no tiene mucho más de 45 años, de verdad. Temáticamente, ha habido grandes excavaciones en la década del 20, del 30, así, las excavaciones de Cluny, por ejemplo, pero era de grandes. El problema de la iglesia parroquial está íntimamente desarrollado con el problema del desarrollo de la arqueología medieval, pero incluso la arqueología es fundamental para entender precisamente el problema al que vamos entrando. Esta relación entre liturgia, espacio sagrado y teología. Porque incluso cuando uno ve una iglesia antigua, en la Argentina, ¿sí? En América, o eventualmente en Europa, pues en América, años de iglesias, de construcción de iglesias, en Europa, 1500, 1600 años de iglesias que se conservan. Lo que uno ve es el producto final de eso, incluso de edificios muy antiguos porque han sido intervenidos una y otra vez en el curso de los años. Por eso es que hay que tener en cuenta que lo que uno ve es eso, es el producto de cientos o miles de años de transformación y de aplicación de paradigmas litúrgicos y teológicos. Un poco vamos a hablar de esto. Para ser concreto, las iglesias de Buenos Aires que uno ve en el casco histórico, casi todas, quizás menos, la que menos intervenida está es San Ignacio, ubican San Ignacio, la manzana de las luces, pero casi todas las demás están muy intervenidas, o en su interior o en su exterior. Entonces son iglesias coloniales, efectivamente, pero son iglesias coloniales casi todas retocadas entre 1900 y 1910 para los festejos del centenario. ¿Sí? Entonces uno entra y dice, tal iglesia, no sé, iglesia de San Juan Bautista, sí, de San Juan Bautista. Es una iglesia del siglo XVIII. Bueno, pero todo el frente es de 1900. Uno entra a una especie de nártex y un segundo frente, y ese era el frente colonial. Ese tipo, y los interiores son y todos del 900, son de la Belle Époque. Ese tipo de problemas es un problema real y eso es el tipo de cosas que soluciona. Las iglesias de Buenos Aires está todo documentado, pero en las iglesias del occidente europeo es pasto de la arqueología medieval. En todo esto va a ser fundamental algo de bibliografía actualizada, por eso está en idioma. Si quieren alguien después les paso las citas bibliográficas. Estaba pensando que hay cosas en castellano, pero en general son viejas, ¿sí? Y que pueden servir como introducción, pero son viejas. Que esta conferencia está preparada principalmente con estos 4 libros y una serie de artículos de historia.
Bien. Siempre hay que tener en cuenta, hay momentos grandes de transformación del espacio sagrado en la cristiandad, ¿sí? Primero, y después en Occidente en general. La iglesia más antigua que se conoce y que ha sido identificada como una iglesia es una Domus Ecclesiae, en realidad, la de Dura Europos, Siria. En Siria, ¿no, Diego? Que es de en torno del 200. ¿Sí? Que queda es eso que ven en esa foto, que es una ciudad que fue destruida por los persas. Bueno, lo verán, calculo. Los que sean alumnos de la carrera lo verán con Ale o con Pablo, que gobierna. Se sabe que esta es la reconstrucción aproximada de cómo sería. Evidentemente es una domus, una casa. ¿Sí? Si era la casa de un obispo o la casa de un presbítero, difícil de saber, probablemente fuera de un presbítero, de un sacerdote, no necesariamente de un obispo, pero puede haber sido la casa de un obispo, pero no tenemos noticias. La arqueología produce cosas que no aparecen en los textos, y esto fue una casualidad, que nadie se esperaba encontrarse una Domus Ecclesiae en una Europa. Se sabe que esto es una iglesia porque a simple vista esto es una casa romana, ¿sí? No mucho más que eso, pero se sabe porque acá, ¿sí? Donde dice viene el baptisterio, hay pinturas al fresco que se conservaron por el clima seco y demás, y porque quedó todo enterrado bajo los cascotes, de temas evangélicos. ¿Sí? El baptisterio está acá, es el lugar en el que se bautizaba a los nuevos cristianos, adultos casi siempre, y esto casi con seguridad sería la iglesia propiamente dicha, ¿sí? Lugar en el que la misa en la liturgia que tuviera, ¿sí? O sea, eso sucedía acá, el lugar en el que la comunidad cristiana, de la que no se sabe prácticamente nada, se juntaba para el culto. El baptisterio está separado del espacio propiamente eclesiástico, y todo esto es una casa. ¿Sí? Acá vivía el sacerdote, si tenía o no mujer y familia no lo sabemos, es posible. Acá a la vuelta de esta casa además había una sinagoga. También sabemos que ahí en Dura Europos había una comunidad judía. De hecho, creo que la sinagoga era más grande que la iglesia griega. Pero bueno, esto es antes de la conversión de Constantino. ¿Sí? Es una iglesia. ¿Qué es esto? La tradición arquitectónica occidental va a heredar dos formas principales de iglesia monumental. Cuando se produzca después se inicie la cristianización del imperio, la cristianización del imperio desde el Estado, digamos. Cuando Constantino empiece a tolerar primero el culto público y después el Dios el cristianismo. Hay dos formas principales que vienen de la arquitectura clásica. La basílica, ¿sí? Este edificio, ¿sí? Es el que da origen a la mayor parte de las iglesias, con un ábside, una nave central y dos naves laterales, y una acá y otra acá, en general con un acceso lateral. Esto va a cambiar en el cristianismo porque, después vemos por qué. Sí, pero este es el modelo básico. O sea, las iglesias que se han construido en los siguientes siglos, hasta el Vaticano II, que empezaron a construir cosas que parecen de básquet y el edificio eclesiástico proviene de esta tradición romana en mayor medida.
Secundariamente proviene del mausoleo. Este es el mausoleo de Augusto, la reconstrucción originalmente. Son estas iglesias redondas que hay alguna en Buenos Aires y que va a tomar mucho también la tradición oriental, que se usaban como monumentos funerarios. Como por visto, algunos de estos monumentos funerarios clásicos van a ser convertidos en iglesias o van a conservar su función de mausoleo, pero además van a cumplir una función litúrgica en la tradición cristiana. Estas son las dos formas básicas con las que se va a construir, se va a desarrollar la arquitectura religiosa en el occidente cristiano. Tenganlo en cuenta. Hereda directamente eso, y esa herencia se traslada hasta, yo les decía, Vaticano II y se interrumpe con las otras que vinieron. Las primeras grandes iglesias de las que nos queda documentación y que han sido excavadas eran efectivamente, ¿sí? San Pedro de Roma, la antigua, que va a ser demolida tardíamente para construir una románica, si mal no recuerdo, primero, y después la actual San Pedro de Roma en el Vaticano. Pero conserva el plano, ¿sí? Conserva el plano de basílica, conserva el ábside. En general, en el ábside había un trono en el que se sentaba, una sede en realidad en la que se sentaba el obispo. Había algún tipo de separación entre los laicos y hoy sería, varíamos después al presbiterio, ¿sí? Acá. Una de las características principales de este tipo de iglesia de la iglesia antigua, es que tiene un centro, están polarizadas en un centro sagrado que es el altar. ¿Sí? Eso es interesante, ténganlo en cuenta. Pero este plano en distintos formatos se va a repetir. El ábside va a crecer de tamaño, pero este plano de basílica con el transepto se va a mantener con un montón de variaciones. El baptisterio, si mal no recuerdo, es este. ¿Sí? Todavía está fuera de la iglesia, del espacio arquitectónico. No nos vamos a meter en las iglesias antiguas, que son también un problema en sí mismo. Las más importantes están en Roma y Constantinopla, por supuesto, Estambul. Las que quedan, hay en Rávena también, hay iglesias antiguas del poquitas. No nos vamos a meter con esto, que es un tema también en sí mismo y también da. Vamos a saltar directamente al periodo carolingio. El periodo carolingio, Imperio Carolingio, 700 al 900, una serie de príncipes, el más conocido Carlomagno, que controlan prácticamente toda Europa. Desde Roma hasta el norte de Sajonia, ¿sí? Alemania, y desde más o menos los Pirineos, ¿sí? Desde Cataluña hasta la frontera hermana con los eslavos, la difunta, actualmente Alemania, Polonia, Croacia. Dentro de ese gran imperio se producen una serie de cosas importantes en materia de liturgia primero, que van a recaer sobre el formato en el que tengan las iglesias imperiales a partir del 700 y sobre todo a partir del 800, a partir del momento máximo de poderío. Primero porque hay una romanización de la liturgia. ¿Qué significa esto? Significa que se traen directamente desde mediados del octavo, 750 y pico en adelante, y sobre todo en periodo carolingio, se traen libros litúrgicos para celebrar la liturgia, la misa, las oraciones, todo lo que tenga que ver con la práctica litúrgica concreta. Se traen libros de Roma.
ciudad de Roma, se le pide al Papa. Porque pues se considera que Roma es el lugar en el que uno puede tener como garantizada la ortodoxia ¿no? Se le concede al Papa esa autoridad. Una de las cosas que va a suceder, uno de los primeros problemas que van a suceder es que en Roma se celebra Ad Orientem. ¿Sí? Celebrar Ad Orientem significa que las iglesias tienen una orientación particular, pero sobre todo que el celebrante, el sacerdote, cuando reza la misa, ¿sí? La hace mayormente mirando hacia Oriente. De Oriente porque es el lugar del que proviene la luz, es una cuestión simbólica, la liturgia está llena de simbolismo. Ahora, la mayor parte de las iglesias romano, digo, construidos de acuerdo a la costumbre romana, estaban occidentalizadas. ¿Qué significaba? Tenían su ábside, el ábside es esto, ¿sí? Bueno, acá justo es un mal ejemplo, volvemos para atrás. Su ábside, ¿sí? Hacia occidente. ¿Sí? Acá es occidente, acá está el oeste. ¿Por qué? Porque el obispo que está sentado acá en el fondo, ocupando además el lugar que podía ocupar, acá hay una estatua de un dios, ¿sí? Que podía ocupar un juez. En una basílica había jueces. En negocios había tipos que hacían cumplir la ley y demás. Si en este lugar, ¿sí? Sacamos al dios gigantón y sentamos un obispo. El obispo mira hacia allá. Acá queda occidente, y el obispo mira hacia el lugar en el que el sol se levanta, hacia el este. Eso significa oriente. Lo que no significa que todas las iglesias romanas estén necesariamente orientadas hacia el oeste, pero tendían a estar orientadas hacia el oeste. Esto, entre comillas, es interesante porque es lo que produjo durante el Vaticano II, en 1961, un error de lectura pensando que el obispo o el sacerdote, el que oficiaba la liturgia, miraba al pueblo. En realidad no está mirando al pueblo, está mirando hacia el lado por el que el sol surge, por el que el sol nace, ¿sí? Al origen de la luz. Ese es el simbolismo. O sea, en Roma había algunas iglesias que tenían el ábside hacia el este, y en esas muy probablemente el celebrante mirara hacia el lado contrario. En realidad a lo que se mira es a la salida del sol, no hacia el pueblo. Este error de lectura es lo que produjo la eliminación de la vieja misa tridentina en Occidente. O sea, que el cura empieza a dar misa en lugar de espaldas al pueblo, de frente al pueblo. Un error de interpretación bastante moderno. Esto, ¿sí? Es lo que va a producir esto detrás no se olviden que detrás de tomar una liturgia romana hay una decisión política, es una decisión litúrgica, es una decisión teológica, pero es una decisión política. ¿Sí? Nosotros nos apoyamos en la tradición romana, en la tradición papal, nosotros somos los emperadores carolingios, para garantizar nuestra ortodoxia, ¿sí? Para garantizar nuestra ortodoxia y que no se nos discuta, por lo menos desde ese lado, nuestra legitimidad. Porque hay una elección de la romanidad, de la liturgia, que tiene un componente teológico, que tiene un componente ideológico, etc. Lo que pasa es que la mayor parte de las iglesias fuera de Roma, fuera de Italia, sobre todo fuera de Roma, en realidad son iglesias orientadas. O sea, el ábside, ¿sí? El ábside mira hacia oriente. ¿Estamos? Cuando empiezan a construir iglesias para rezar la liturgia al estilo romano, los tipos tendrían que haber puesto el ábside en el oeste. Pero en su propia tradición franca, ¿sí? Los francos,
¿sí? El ábside mira hacia el este. Por lo tanto, el sacerdote o el obispo celebra de espaldas a los laicos. No de espaldas a los laicos, sino que celebra de frente hacia el lugar por el que nace el. ¿Cómo lo solucionan esto los francos carolingios, que son tipos muy prácticos? Que empiezan a construir iglesias con dos ábsides, ¿sí? Basílicas con dos ábsides. Un ábside more romano y un ábside dentro de su propia tradición franca. Este modelo de el ingreso es lateral, ¿sí? Acá. El ingreso por acá. No, perdón, por acá. Se ingresa por acá. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de solucionar el problema y cumplir con la propia tradición franca y con la tradición romana. Esto lo que va a producir, por otro lado, son iglesias bipolares, en el sentido arquitectónico, no en el sentido psiquiátrico. O sea, iglesias que van a tener un altar en el ábside occidental y un altar en el ábside oriental. ¿Eh? Acá ya lo que pasa muy suavemente es la ruptura de la unidad del espacio, de la sacralidad del espacio, no la ruptura, sino la división del espacio sagrado dentro de la iglesia, dentro del espacio eclesiástico. Eso es algo que también el Vaticano II, pero no es la primera vez que sucede, pero el Vaticano II va a intentar recuperar. Por eso es que las iglesias más modernas, las de los últimos 50, 60 años, si ustedes entran, prácticamente no tienen altares laterales. Ya vamos a ver qué significa eso. Un solo altar mayor, que en general es en algún ángulo de iglesia parecen sí. Bien. Esto sería entonces el plano de una iglesia. Este es el plano de Fulda, de una iglesia abacial, que responde al plano de una basílica romana, con un transepto más largo, un crucero más largo. ¿Sí? Pero acá, un transepto más largo. Pero también la catedral, la vieja catedral de Colonia. La vieja catedral de Colonia. Esta tradición de iglesias con dos ábsides va a perdurar durante el siglo X y XI en el Sacro Imperio Romano Germánico, en el Imperio Otónida, pero bueno, eso no lo vamos a ver. Es uno de los rasgos del, entre comillas, románico alemán. El románico existe, es toda una pregunta, y está claro que Alemania tampoco, pero ustedes entienden a lo que me refiero. ¿Por qué es importante lo que les decía yo en todas estas discusiones, la cuestión de arqueología? Bueno, porque esta es la Catedral de Colonia. La Catedral de Colonia es una de las grandes catedrales góticas, terminada a fines del siglo XIX por Guillermo II, si mal no recuerdo. Creo que la vuelve a empezar su padre en los tiempos de Bismarck. No importa. O sea, el Imperio Alemán, el segundo Imperio Alemán, porque la catedral estaba parada desde el siglo XV, creo, ¿sí? Y hoy en día es un monstruo gótico, pero en realidad es un monstruo gótico que en el 60% más o menos de su estructura es de fines del siglo XIX y muy principios del XX. Ahora, después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, uno no habla de la guerra, sigue siendo la Segunda Guerra Mundial, se hicieron muchos de estos grandes edificios, fueron revisados por razones de necesidades de restauración o para ver cómo estaba en términos de integridad. Piensen que a Colonia pasaron el capo los bombarderos americanos e ingleses, y se levantó el piso y se hicieron excavaciones arqueológicas. Bueno, acá lo que tienen ustedes es uno de los ábsides, de los viejos ábsides carolingios.
sobre partes de este ábside se apoya una de las columnas góticas, macizos de columnas, timos de columnas del gótico final. Vemos acá ustedes, esto acá probablemente sea un enterramiento. Bueno, pero ustedes, ¿cómo se reconstruye eso? Bueno, así, estamos sobre la base de que en algún momento, por alguna razón, hubo la necesidad de, como en este momento se han levantado una parte en el crucero de Notre Dame, se ha levantado el piso y se ha hecho una excavación dentro de Notre Dame que permitió encontrar dos enterramientos, uno medieval y uno temprano moderno, y fragmentos del Chevet, quizá después vamos a ver qué es, del viejo Chevet de Notre Dame. Bien, esta es la importancia. ¿Cómo es que podemos llegar a eso? ¿Sí? Tanto para Fulda como para Colonia. Bueno, en algún momento hubo que pasar por esto. Se encuentra en forma fragmentaria, pero se logra reconstruir con cierta exactitud del original. La multiplicidad de los pueblos sagrados. ¿Sí? Esto es algo que pasa no es que no empezara a suceder antes, porque ya había culto a las reliquias y se podían juntar reliquias de más de un santo en una misma iglesia, pero algo que el periodo carolingio consolida y deja para el resto de la tradición eclesiástica y arquitectónica occidental es la multiplicidad de los pueblos sagrados. O sea, la multiplicidad de los altares. Recuerden que cada altar es un lugar sagrado, es un lugar en el que se realiza el sacrificio. En cada uno de estos altares hay, o se supone que hay, reliquias. ¿Sí? Suele haber reliquias. Entonces ustedes hagan la cuenta, esto es interesante porque esto lo que marca es un curso, si se entra por el costado, no se entra por atrás. ¿Sí? Esta es la abadía de Saint-Riquier. La abadía de Saint-Riquier fue demolida en el barroco y reconstruida al estilo barroco, ya existe, pero no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? No, perdón, Saint-Riquier no, es otra, después la vamos a ver. Pero lo interesante es que esto lo que marca es un sendero de peregrinación litúrgica. ¿Sí? En determinado momento del año, por ejemplo, para Pascua, la comunidad monástica hace toda una serie de peregrinaciones dentro del edificio, dentro de su propia iglesia. Ese movimiento lo que hace simbólicamente es reconstruir los lugares de peregrinación de Jerusalén, de la Jerusalén cristiana, la Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. ¿Sí? Ahí, Oriente, está Jerusalén, y en Jerusalén hay una serie de lugares sagrados en los que pasó algo y hay iglesias que marcan esos lugares sagrados. Bueno, lo que hacen es poner altares con el nombre de las iglesias que hay en ese lugar, en Jerusalén, y hacen un recorrido que es similar al que harían si estuvieran en Jerusalén de verdad. Y Jerusalén es un lugar al que en toda la Edad Media, salvo periodos muy cortos, se peregrina, e incluso antes de no es que la peregrinación a la cruzada es un fenómeno, perdón, a Jerusalén es un fenómeno de la cruzada, sino que desde la antigüedad tardía, salvo momentos de conflictos muy grandes, siempre hubo peregrinos. Entonces lo que se hace es simbólicamente reconstruir cómo sería una peregrinación en la ciudad de Jerusalén, marcando en cada lugar un momento litúrgico de la pasión, supongamos. Que simbólicamente están en Jerusalén. Esa iglesia es una pequeña Jerusalén. De nuevo ven que se conserva el plano de basílica. Lo que va a pasar en este plano de basílica es que aparecen otros elementos. No nos vamos a preocupar mucho, pero puede aparecer un nártex, ¿sí? Una de las puntas de la basílica. Bueno, y el transepto ya lo vimos, es un agregado cristiano que le da a la basílica forma de cruz.
conserva el ábside, y este ábside, esto es el ábside, y esto va a ser el coro. Vamos a ver qué significa. No quería dejarlo afuera porque es probablemente el edificio carolingio más conocido, que es la Capilla Palatina de Aquisgrán, ¿sí? La habrán escuchado mencionar, y si no, lo googlean y van a encontrar un montón de fotos. Es junto a Lorsch y algún otro edificio fragmentario, más o menos fragmentario. Es una de las pocas grandes edificios carolingios que se conserva bastante íntegramente. O sea que había todo un palacio, había todo esto, un complejo palacial carolingio. Aquisgrán es el lugar en el que Carlomagno pasa, actualmente es Alemania, cerca de la frontera con Francia, que es el lugar en el que pasa sus últimos años, por eso se hablaba, en algún momento se lo llamaba que era la capital de Carlomagno. Esto en el centro proviene de la tradición del mausoleo antiguo, y sobre todo, pasemos a esto, pero sobre todo se supone, en algún momento se decía que era copia directa de San Vital de Ravenna, porque es octogonal, pero muy probablemente sea un intento de emular modelos bizantinos. ¿Por qué modelos bizantinos? Porque lo que está haciendo Carlomagno una vez que es coronado emperador en el 800 es tomar una parte de la tradición imperial. Y la tradición imperial romana en la Edad Media es Bizancio, es la tradición imperial romana cristiana, de Constantino en adelante, principalmente. Entonces, lo más probable es que se esté intentando emular un edificio bizantino. Hay quienes aventuran hoy en día que está más pensado como una pequeña Santa Sofía que como una copia de San Vital de Ravenna, discutible y difícil de demostrar. Pero bueno, de arriba, sí, este es el edificio carolingio. ¿Sí? No traje, no puse fotos porque está lleno de la capilla. Así que después tiene adosados edificios góticos, pero se conserva bastante bien. Una cosa interesante sobre lo que yo les decía es esto de la derecha, una foto de daguerrotipo, probablemente, por algún estilo, anterior a que fuera intervenida la Capilla Palatina de Aquisgrán en tiempos de Guillermo II. Guillermo II, emperador de Alemania, que recién el que termina, uno de los que termina Colonia. Esto es lo que van a ver ustedes ahora si van a Aquisgrán. Nunca fui, pero si alguna vez tuvieran esa suerte, verían esto. Pero esto es lo que veía un viajero antes de 1800. O sea, hay algunas transformaciones. Uno piensa, sí, claro, Aquisgrán ya la vi, era como. Ahora, fíjense, esto es un edificio muy tocado. Típico de las, entre comillas, restauraciones de las restauraciones del siglo X, que por suerte están documentadas. Pero antes hubo un montón de otras, no necesariamente restauraciones, reconstrucciones, que no han sido documentadas. Tengan en cuenta eso. Lo que es importante tener en cuenta es que dentro de esto que es un edificio eclesiástico, es un edificio sagrado, hay dos centros de sacralidad principales, que son dos altares, ¿sí? El punto 5, el altar dedicado a María, el punto 4, que es el altar dedicado al Santísimo Salvador. Pero todo el edificio está construido y diseñado para que pueda ser visto desde un punto concreto en el que hay un trono. El trono que hay ahora se conserva un trono, pero es otónida, posterior. ¿Sí? Posterior.
Pero acá había un trono en el que Carlomagno se sentaba y presidía la misa, ¿sí? Por más que la misa fuera rezada por sacerdotes, presbíteros o obispos. Pero el que la preside es él. Y tiene a la vista todo el edificio. Por eso es que Aquisgrán ha sido estudiada, recontraestudiada y vuelto a estudiar como lugar en el que lo sagrado, lo político, lo ideológico coinciden en un edificio, en un formato arquitectónico. Acá está la tradición imperial romano-bizantina, el lugar del emperador, ¿sí? La de uno de los altares, ¿no? Todo este tipo y en su posición de ir desde un trono. Bueno. El románico, no nos vamos a meter, es un tema en sí mismo, es difícil decir que haya existido un periodo de la arquitectura verdaderamente pueda ser clasificado como románico. ¿Por qué? Porque en realidad no hay fractura en el desarrollo de la arquitectura occidental desde el Imperio Romano tardío hasta por eso uno, si ve los viejos manuales, van a encontrar la arquitectura bárbara, ese tipo de cosas, pero en realidad suelen ser edificios provinciales tardorromanos. El periodo carolingio hace incorporaciones, pues hay un montón de incorporaciones, no nos vamos a detener mucho a ellas, pero por ejemplo esa imagen de la iglesia con un frontis griego y dos campanarios, uno de cada lado, bueno, la aparición del doble campanario es algo propio de la tradición carolingia, que se va a conservar en el románico, que se va a conservar en el gótico, va a llegar hasta que antes eran los desastres del Vaticano II. Pero lo que importa conservar del románico, el románico en ese sentido, por supuesto, hay una evolución de las formas, es una expresión bastante la evolución de las formas en el arte, es muy antigua, pero bueno, hay si se quiere, una evolución, un crecimiento, aumenta la monumentalización. Mucha de la arquitectura carolingia en realidad era de madera, y por eso también de la iglesia parroquial carolingia nos queda poco y nada, porque mayormente la iglesia era de madera, no parte de las iglesias. Sobre esas iglesias rurales se va a construir una iglesia románica, de un material más piedra generalmente, pero puede ser ladrillo más cerca del Mediterráneo. ¿Sí? El Mediterráneo se usa más el ladrillo, la tradición romana. Que va a ser la gran etapa de reconstrucción eclesiástica del año 1000, más o menos. ¿Sí? Pero que en realidad lo que ocupa es un lugar en el que antes había una iglesia de madera, probablemente con campana, de la que sabemos bastante poco. Lo que es importante que todo esto es herencia carolingia, y si no es herencia carolingia, son herencias que provienen de Italia, ¿sí? Influyen sobre el resto de la arquitectura europea. El románico lo que va a marcar es la gran arquitectura románica, mucho más que la catedral, es la iglesia abacial. El gran ejemplo es la iglesia abacial de Cluny, que no la vamos a ver, pero ténganlo en cuenta, sí, son iglesias, las iglesias más grandes en términos monumentales son iglesias abaciales. La iglesia multipolar se va a conservar, como ya lo vimos, o sea, la iglesia con muchos altares. Eso es algo atestiguado incluso antes de la carolingio. La iglesia puede ser multipolar sin necesidad de que haya altares fijos, porque además lo que había y se conservan son altares móviles, o sea, mesitas, no eran de campaña, ¿no? Que en la iglesia fulanito pedía permiso, decidía rezar una misa, iba y ponía el altar en algún lugar y rezaba la misa dentro del espacio sagrado, pero no en un altar que fuera fijo. Eso se conservan algunos de esos altares. Ahora, la iglesia
carolingia y la iglesia monástica, románica, en un periodo muy monarquizado, es una iglesia que marca un espacio protegido y separado. ¿Sí? Afuera está el mundo, está el pecado, está la carne. Adentro, ¿sí?, la iglesia separa y define un espacio que es distinto. ¿Sí? Es la antesala del paraíso. Una sacralidad que se expande concéntricamente desde los altares, desde el altar mayor al resto del edificio eclesiástico, al monasterio, la iglesia de un monasterio, y al cementerio, tanto en las iglesias monásticas como en las iglesias parroquiales. Fuera de ese espacio definido arquitectónicamente como sagrado, es el lugar del pecado, del peligro. Además, no se olviden que es un periodo en el que se va a salvar, ¿sí?, el que va a tener la vida eterna, ante todo es el monje. La salvación para los laicos es algo muy dudoso. No hay que decirlo mucho, pero es algo muy dudoso. Entonces, eso es algo fundamental y eso es lo que explica la oscuridad relativa, pero la oscuridad del románico. Románico es un tipo de iglesia de muros altos, de ventanas pequeñas, un espacio cerrado, iluminado por vela. Las velas tienen además cualquier vela, son de uso litúrgico. Bueno, es un espacio definido de esa, algo a lo que después vamos a ver que se va a volver. Y es una evolución de la tradición altomedieval, de la tradición tardoantigua, de la tradición altomedieval, de la tradición carolingia en general. No hay una fractura. Más que uno puede ver un edificio y decir ese edificio debe ser carolingio, ¿sí?, pero hay una continuidad de esos elementos. Lo que va a marcar una revolución artística en general es que los hombres del Renacimiento, italianos primero, van a llamar el gótico, pero que en su momento se llamaba Francigenum Opus, ¿sí?, la obra de origen francés, el trabajo de origen francés, ¿sí?, el gótico. Pero no se olviden que el gótico, como designación, es una designación posterior. Ahora, el gótico sí marca un corte en la tradición arquitectónica. Ahora, ese corte en la tradición arquitectónica no está marcado por una evolución de la forma. No es que, bueno, un buen día el románico convirtió en gótico. El gótico es una vanguardia, ¿sí? Los elementos, ustedes no vamos a los elementos, las descargas, los arbotantes, el arco gótico, bueno, todo eso ya lo saben, lo vieron, van a Luján y lo ven, sí, la arquitectura gótica es muy, muy particular, es técnicamente muy particular y muy distinta a la románica, pero en realidad está hecha en función de un programa teológico, si se quiere, de una serie de presupuestos teológicos, ¿sí? El primero que es interesante es que el primer gótico, sobre todo, el gótico es algo muy largo, ¿sí?, es algo gótico. La primera iglesia gótica no es una catedral, es la abadía de Saint-Denis. Que es 1130 en adelante, se inicia la construcción. En estilo gótico se va a construir incluso, donde yo recuerde, hasta muy principios del siglo XVI. Un gótico tardío, incluso creo que la Catedral de Santo Domingo, de la isla de Santo Domingo, la original es un gótico muy tardío. Estamos a principios del siglo XVI. Sería la única catedral gótica de tradición gótica medieval. Pero hasta el principios del XVI uno tiene, después va a venir, bueno, el Renacimiento se va a poner como un modelo estético
gótico nuevo, pero son 350 años, 400 años de tradición gótica. El gótico de sus inicios no es lo mismo que el gótico final. Corta, en las fotos, pero ahora no se preocupen. El que hace este programa es el abad Suger, ¿sí? Abad de Saint-Denis. Saint-Denis es una abadía que queda al norte del París, que es muy particular. O sea, esto es un invento francés. Esa abadía es particular porque es el enterramiento de los reyes, no el único, pero es el lugar en el que se entierran los reyes, ya los reyes carolingios. Los reyes, la mayor parte de los reyes francos, merovingios y carolingios se van a enterrar ahí, no todos, pero la mayor parte. E incluso se van a enterrar después capetos, Valois y Bourbon. ¿Sí? Hasta que la revolución rompa todo y tiren los cadáveres al río y estas cosas que hacían los revolucionarios franceses. Va a intentar recuperar elementos de la arquitectura paleocristiana. Pero claro, uno ve es una recuperación ideológica, una recuperación de la unidad del espacio, de intento de recuperación de la unidad del espacio litúrgico. Hay una serie de elementos que trae Suger de su recorrido por iglesias antiguas en Italia. Y sobre todo hay una gran influencia del neoplatonismo de Hugo de San Víctor. Esto es lo que hace. Hugo de San Víctor es una escuela de pensamiento teológico neoplatónica basada en una serie de escritos de Pseudo Dionisio de Areópago, un tipo recibido en Occidente en el siglo IX y traducido latín y muy leído toda la Edad Media, pero sobre todo mucho antes del retorno de la filosofía aristotélica. Y en ese neoplatonismo de la escuela de San Víctor, de Hugo en particular, pero de los victorinos en general, hay una teología mística de la luz. ¿Sí? Esta permite el ascenso de lo visible en lo invisible, las realidades terrestres a las divinas. ¿Sí? Suger dice, la obra resplandece, pero que esta obra que brilla en su nobleza ilumine los espíritus para que lleguen a través de verdaderas luces hacia la luz verdadera donde Cristo es la verdadera puerta. ¿Sí? Con este presupuesto, Suger diseña o piensa, ¿sí? Bueno, sabemos quién es el arquitecto que hace la iglesia, sienta las bases de lo que va a ser el gótico. Y el gótico va a estar distinguido precisamente por los espacios iluminados y por una preocupación por el ingreso de la luz al edificio eclesial. A diferencia de la iglesia gótica, románica, carolingia, pero sobre todo románica, las paredes se llenan de ventanas y lo que deben hacer es permitir que la luz que provee una belleza muy particular ese espacio eclesiástico, y esa belleza es conducente al ascenso del alma hacia verdades más sublimes, etc. Pero son principios estéticos. Estos son Denis. Esto es Saint-Denis. Los vitrales son casi todos modernos, ¿sí? No se confundan porque el vidrio se rompe. Digo, hay pocas iglesias, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Uno entra y dice, qué maravillosos los vitrales, pero a lo mejor los vitrales tienen 100 años. Estos probablemente sean temprano modernos, y esto vaya uno a saber. XIX, XVIII, cosas reconstruidas después de la Revolución. Hay pocas iglesias europeas en las que se conservan los vitrales originales. Fíjense cómo la luz juega sobre el marco arquitectónico. Hay pocas, la que más vidrio medieval tiene originalmente de las grandes iglesias es Chartres, ¿sí? Conserva un 70% de sus vidrios son medievales, de verdad. Pero este es un gran cambio en la concepción de la iglesia. Y esto implica
reformular toda la técnica de construcción. Eso es lo que es interesante. Esto necesita, estas paredes ahuecadas necesitan todo ese sostén externo que tiene la arquitectura gótica, que ustedes la pueden ver en Luján, si quieren, que tomado de arriba parece una araña en medio, una araña gigantesca caminando por el medio de la pampa, ¿sí? Bueno, eso es lo que permite sostener desde afuera las fuerzas que si no derribarían estos muros. Pero ¿por qué se la complica Schusser de esa forma? Porque esto implica innovar, innovar mucho. Por ejemplo, hoy en día se sabe que buena parte de las grandes iglesias y catedrales góticas tienen por dentro refuerzos de hierro. O sea, y todo hay que ponerle, porque incluso los soportes y las descargas que hay por fuera no permiten sostener el edificio. Entonces hay como cadenas, que es lo que la metalurgia de la época permite, ¿sí? O sea, vigas de hierro unida a otra viga de hierro, unida a otra viga de hierro, por dentro de las paredes. No necesariamente en Saint-Denis, ¿sí? Pero sí en muchas de las grandes, de las iglesias góticas. Y hay refuerzos que son exteriores de hierro, que durante mucho tiempo se pensó que eran del siglo XVII o XVIII, y en realidad son originales. Y se usa mucho el hierro, ¿no? El hierro es caro, es una forma de construir esto, es muy caro. Implica el desarrollo de las artesanías en un grado muy importante. Eso es ese tipo de aportes indirectos que va a tener el desarrollo de la Iglesia cristiana en Occidente al desarrollo económico. Necesito de una metalurgia. Y los marcos son de hierro también. No en Saint-Denis, pero en iglesias posteriores, las partes de las columnas, por ejemplo, están hechas en la cantera y están bajo matrices ya prediseñadas y están hechas en serie, como un Lego. Como un Lego. Entonces son técnicas que hoy en día se sabe que desarrollan para la generación de iglesias. Para todo esto implica una espiritualidad nueva, una teología nueva y un espacio, una concepción del espacio de lo sagrado completo. Notre Dame de París, vamos a ver esos dos ejemplos nada más. Iniciada por Maurice de Sully, que es obispo de París, también va a ser de influencia victorina, y va a ser una catedral dirigida hacia los laicos, a diferencia de Saint-Denis, que es una iglesia abacial, es para que los monjes recen a él. Sully lo que quiere es reconstituir la iglesia antigua de un solo polo, un solo altar mayor hacia el que esté orientada toda la atención de... Eso enseguida se va a disolver. Va a ser ampliamente modificada en Notre Dame en el siglo XIII y va a ser modificada después bastante malamente en el XIX por Viollet-le-Duc y va a ser quemada. 3 años, 4. Y ahora la están reconstruyendo de nuevo. Lo que es interesante y me interesa señalar de Notre Dame, no les voy a pasar fotos de Notre Dame, pues hay 300 millones de fotos en todos lados, ¿sí? Cada japonés que ha ido a Notre Dame ha producido unas 5.000 fotos de Notre Dame, y hay muchos japoneses que van ahí. Pero lo que es interesante es, me interesa que señalarles es, Maurice de Sully quería centralizar el culto en un solo altar, estaría ubicado muy probablemente en este lugar. Ahora, lo que va a pasar enseguida, en el siglo XIII, es la aparición de capillas laterales que no estaban previstas. ¿Sí? Todas estas son capillitas, todo esto. ¿Sí? Y capellanías. Capellanías, pero capellanías. Las capellanías son donaciones a una capilla de Notre Dame para el rezo por el alma de un difunto. Eso se sostenía en el tiempo con la donación de guerra, lo que sea. Entonces hay capillas y hay sacerdotes que atienden cada uno de estos altares.
y que vive, por supuesto, de rezar por esos difuntos. Esto es una catedral que originalmente fue diseñada con las ideas del neoplatonismo Schuster en la cabeza, perdón, de los victorianos en la cabeza, pero que con la teología de los difuntos, ¿sí? Con la teología del rezo de las almas de los difuntos, que va a ser algo que los laicos van a estar interesados en sostener en el siglo XIII, o sea, tener sacerdotes, monjes, lo que sea, rezando por sus almas, se va a romper, ¿sí? La unidad del lugar sagrado de Notre Dame se va a romper en una multiplicidad de polos de sacralidad. Cada uno de estos hay un cura. Y además están los canónigos regulares, que rezan acá adentro. Vamos a ver eso, al final los vamos a ver. Si acá adentro hay un espacio confinado en el que se encierran una serie de canónigos que son sacerdotes casi siempre a esta altura, que rezan acá todos los días. Cobran por rezar ahí. Y después hay un montón de sacerdotes freelance, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Que son dueños de alguna de estas capillas, viven de eso. Hay una fragmentación del espacio sagrado. No ad infinitum, pues no se puede, ¿sí? Pero hay una gran fragmentación del espacio sagrado por las prácticas devocionales, por la liturgia y por la teología del culto de los difuntos. ¿Qué pasa? Ustedes tienen esta iglesia funcionando hasta el siglo XV, esta iglesia arquitectónica, funcionando hasta el siglo XV con esa distribución. Acá además hay enterramientos, hay estatuas con, ¿cómo es que se llama? Con reliquias. O sea, este es un espacio lleno de cosas, ¿saben? Tengan en cuenta eso. Uno piensa en una iglesia como un espacio prácticamente vacío y liberado de obstáculos. Bueno, no. En la iglesia tardomedieval uno encuentra capillas, capillitas, capillones, estatuas, estatuitas, reliquias. Muchas de esas estatuas son relicarios. Se parece más a, no voy a decir un museo, pero a un gabinete de curiosidades que a lo que nosotros entendemos hoy en día por una iglesia. Cada uno reza en el altar que esto puede ser muy variante, ¿sí? Uno puede ser fiel o devoto de un santo e ir a escuchar la misa en el altar de ese santo, o uno puede ser miembro de una cofradía y esa cofradía mantiene una capellanía en algún lugar, entonces la misa a la que asistes, la misa se reza en ese altar, ¿sí? Piensen esto además con todas las demás iglesias de todas las ciudades de Europa. Bien. Ya saben, la Reforma, Lutero, 1517, 1520, patea el tablero, se inicia la Reforma. Todo esto a los luteranos y a los calvinistas les pareció un disparate. Todo esto les pareció. Ahí se abre una tradición propia, que es la de dos grandes tradiciones en realidad, que es la de la iglesia calvinista y la iglesia luterana. En las iglesias calvinistas y en las luteranas ustedes van a ver que hay una eminencia del lugar en el que se lee la palabra, ¿sí? Por sobre la presencia del Padre, ¿sí? Que los hay en las luteranas, los hay. Las calvinistas no, que ellos. Entonces hay el espacio eclesiástico reformado, luterano y reformado, por más que sean antiguas iglesias católicas, cambia con mucho. Pero ¿qué pasa? En la contrarreforma que se va a producir a partir de cómo reacciona la reforma protestante, pero además como continuación de una serie de tendencias reformistas dentro de la Iglesia Católica que venían ya de la Edad Media tardía, que se van a ordenar en el Concilio de Trento entre 1545 y 1563, se va a dar inicio a lo que nosotros oficialmente conocemos como contrarreforma.
En esta contrarreforma hay un tipo que es fundamental, que es Carlos Borromeo, que es San Carlos Borromeo, que es el que difunde las decisiones del Concilio de Trento, que casi nunca llegan en sus textos originales a circular. De hecho, las decisiones del Concilio de Trento creo que terminan de editarse. Pero hay una serie de tipos que participan del Armado de Trento, que están en contacto con esa gente, como Carlos Borromeo, que son los que escriben y explican qué es lo que sucedió y cómo hay que hacer las cosas. Carlos Borromeo va a publicar un tratado no sobre arquitectura eclesiástica, pero sobre cómo debería ser una iglesia en 1577 en Milán. La iglesia se va a convertir ante todo en un teatro del sacrificio eucarístico. No es que no lo fuera antes. Lo que está haciendo Trento es retomar, en muchas cosas está retomando decisiones conciliares, sobre todo del Cuarto Concilio Lateranense de 1215. Está repitiendo una serie de cosas, no vamos a entrar en eso, también es un tema de historia moderna y no nos da tiempo. Se va a conservar la pluralidad de los pueblos sagrados, o sea, no se van a deshacer esas capillas laterales y esas capellanías, no se van a deshacer. Va a aparecer la idea de participación del laico en el culto, en forma masiva, y escuchando la misa del altar mayor. Ahora les voy a explicar un poco cuál es el problema. Se va a dar como una gran necesidad la predicación. Hay que predicar para combatir la herejía. Entonces los curas ahora tienen que predicar. No pueden estar encerrados en un espacio aparte, rezando solamente y dejando que las cosas queden en manos de cura capellano, el dueño de la iglesia. Esto va a producir la reforma masiva arquitectónica del interior, ¿sí? Del interior de las iglesias de Occidente y la construcción de nuevas iglesias con nuevos parámetros. Después traigo un ejemplo. Porque ¿qué es lo que cuando se inicia la contrarreforma, uno con lo que se encontraba era con algo así, que ahora les voy a mostrar. Esta es la Catedral de Santa Cecilia. Una catedral de un gótico del Midi, es un gótico muy particular al de Santa Cecilia. Tendría que haber puesto alguna foto al exterior, me olvidé. Tiene una estructura muy, muy, muy especial. Es un edificio del sur de Francia. Bueno, eso viene también de una tradición que tiene que ver con luchar contra la vigencia y cátara. Por eso es que, fíjense que el espacio, prácticamente están desaparecidas las naves laterales, ¿sí? Son capillas, porque ni siquiera son espacios, hay capillas, ni siquiera están interconectados. O sea, en realidad es una iglesia de una sola nave. ¿Sí? Ahora, este es un espacio que está cerrado. ¿Sí? Este es un espacio cerrado. Está cerrado por algo que en la tradición francesa se llama chevet. ¿Sí? O sea, a ver para que entiendan. Esta es toda la iglesia, pero acá hay un espacio reservado a los canónigos, cerrado con paredes. Es donde se reza la misa principal. Cuando el obispo reza misa, reza en el altar del obispo y el pueblo no se entera qué sucede acá. Es un espacio separado. ¿Por qué? Porque proviene de una tradición monástica donde estos canónigos lo que hacen es encerrarse y rezar aparte. ¿Sí? La predicación tiene un interés relativo, la predicación termina quedando en manos de franciscanos y dominicos, bueno, no importa, eso es otro tema, pero esto es lo que sucede en una catedral. De esto que se llama chevet, pero que tiene sus equivalentes en Italia, en España le dicen coro directamente, es este espacio cerrado. Este se conserva, por eso les traje el de Santa Cecilia de Albi, porque se conservaba, hay muy pocos que se conservan. Pero Notre Dame también tenía un espacio así. Esto, ¿sí? Acá van los canónigos sentados. Esto no es para el acceso a los fieles.
y está tomado a la espalda, y habría un altar. Hay un altar. ¿Estamos? O sea que lo que veía el fiel cuando entraba era esto. Era un edificio dentro de un edificio. O si quieren, un cuartito dentro del edificio. Y lo que era importante y copado pasaba acá detrás. Entonces fulanito se desviaba e iba y rezaba en alguno de los altares secundarios. Lo que decide la contrarreforma es, bueno, lo que decide la contrarreforma, esto no puede seguir así, y se demuelen estas separaciones. En casi todas las iglesias católicas europeas, se conservan varios en la tradición anglicana. Esto es interesante porque como los anglicanos se separan de la tradición católica, pero sin hacerse completamente ni luteranos ni calvinistas al principio por lo menos, hay un montón de elementos eclesiásticos en las iglesias anglicanas que se conservan, pero que en realidad pertenecen a la vieja tradición, católica romana. ¿Sí? En Notre Dame había uno así, también se demuele. En la Catedral de Burgos hay algo parecido, pero es con rejas, y es posterior. Bueno, no importa. Esto es lo que los tipos dicen, esto no puede seguir así, hay que demolerlo. El obispo o el celebrante de la misa tiene que ser escuchado por el laico que entra a la iglesia. Se rompe esa separación. Así es como se resuelve en Albi. En Albi hay una torre acá detrás. Estas unas que sostienen una torre que hay. Esto. Albi está medio fortificada. Por eso es muy particular. Esto se va a resolver, en esta iglesia en particular, se va a resolver así, dando vuelta a la orientación de la iglesia, ¿sí? Y poniendo un altar acá. ¿Estamos? Calculo que les dio lástima demoler el YB porque era... Pero en algunos lugares se demuele. Ahora, cuando se empiezan a concebir y a construir iglesias de la Contrarreforma, iglesias modernas, para empezar es pleno Renacimiento, o sea, hay una serie de principios estéticos que provienen del Renacimiento, principios del 1500 en adelante, ¿sí? Del 15, principios del 16 que se imponen, ¿sí? Y además se van a imponer las necesidades de la Contrarreforma. La primera iglesia que uno puede considerar como iglesia de la Contrarreforma es la Chiesa del Gesù, o del Gesù. ¿Chiesa? Sí, Chiesa, la iglesia de Jesús, construida entre 1568 y 1580, o sea, iniciada, no me acuerdo si poco antes o poco después de la muerte de San Ignacio de Loyola. En Roma se conserva. Tiene un frente que se considera que es el primer frente de iglesia barroca, pero por dentro es una iglesia del Renacimiento. Ahora, lo que va a pasar acá es algo muy, muy interesante. Tiene una cúpula acá arriba, ¿sí? Como es propia del Renacimiento, ¿sí? Cúpula. La nave es extensa, ¿sí? Es amplia y es profunda. Dentro de la tradición de iglesias que existen en la Edad Media, que son iglesias dedicadas a la predicación de franciscanos y dominicos. ¿Sí? Los franciscanos y dominicos, sobre todo hay algo llamado gótico del Midi, que es en el sur de Francia, que en realidad son iglesias góticas, pero parecen quinchos. ¿Sí? Porque es para meter es meter. Venían los soldados, agarraban, te sacaban de tu casa, te metían en la iglesia, cerraban la puerta y el franciscano del dominico empezaba a predicar para extirpar la idolatría, no, la herejía albigense. ¿No? Entonces, sobre ese modelo, los tipos piensan en esto. Hay una especial atención a la acústica para que se escuche bien en todos lados. Por eso es que uno podría decir que es una iglesia de 3 naves, en realidad es una iglesia de una nave central, la basílica, con su ábside, con una serie de capillas laterales bastante cerradas y separadas, para que el sonido no se disperse en el edificio. Relativamente bajas,
Cuando uno entra, acá no hay un nártex, no hay un espacio previo, porque había un nártex en el que los muchachos se quedaban, bueno, no voy a decir que se quedaban fumando cuando fumaba, pero desde ya en las iglesias tardoantiguas acá hay un espacio arquitectónico en el que la gente muchas veces no entraba, se quedaba acá y no entraba a escuchar la misa. Entonces, no se elimina y se entra directamente. ¿Eh? Se entra directamente al espacio. Y es una iglesia orientada hacia el altar mayor, el lugar del culto eucarístico. ¿Eh? ¿Qué es una iglesia así? Esto es una iglesia de la Contrarreforma. La iglesia de San Ignacio de Loyola en Buenos Aires. Uno entra y se encuentra directamente frente al altar mayor en el lugar en el que se hace el sacrificio eucarístico. Acá está, desde acá se predica, actualmente acá se siente el cura, no importa, pero se entra directamente al espacio eclesiástico prácticamente sin interrupción. Hay un espacio mínimo previo, pero es para compensar la presencia de los campanarios. Esa de Jesús no tiene, pero que San Ignacio sí. Conservan hasta las tribunas, que es algo que aparece en la vieja basílica romana, era donde iban un lugar más alto. Además sirve para reforzar, bueno, sirve de sostén a las paredes externas de la iglesia. Es claramente una iglesia de Tecnados. Desde acá es de mediados fines del 18. Este es el plano. Acá no sé si se ve, pero no tiene ábside, tiene un ábside, no tiene ábside, es plano, debería ser curvo, pero es plano, probablemente porque no había espacio para construir un ábside y iglesia. El altar mayor, que también es colonial, y es el transepto, el crucero y la cúpula. O sea, el plano responde en gran medida al plano del un plano muy influyente en las fundaciones eclesiásticas americanas. La Catedral de Buenos Aires no es algo muy distinto, es más grande, pero no es algo muy distinto. Prefiere poner como ejemplo a San Ignacio de Loyola porque las paredes a la cal para no distraer la atención, no sé, esta cosa de la contrada. En definitiva, más que una evolución misteriosa de las artes y de las formas, lo que hay detrás de la arquitectura religiosa es un plan. Es un plan que es eclesiológico, que es político, es teológico y que también es litúrgico. Yo di unos pocos ejemplos. La realidad no entra en estos ejemplos, sino que hay decenas de miles de edificios eclesiásticos construidos con muchas formas distintas que responden a necesidades regionales, ¿sí? Pero por lo menos quería presentar estos ejemplos para mostrar que no es producto de una casualidad o que de locuras de arquitectos, y no quiero dejar de señalar la importancia en todo esto, en el estudio de todo esto, incluso en América, de la arqueología. Es el otro tema a tener en cuenta, porque nosotros tenemos documentados los cambios en general, en iglesias más antiguas del norte argentino y demás, está documentados todos los cambios en cada una de estas iglesias, quizás sí, quizás no, quizás en los lugares más alejados de las grandes ciudades no, bueno, pero todo esto responde siempre a una racionalidad. ¿No? Es la iglesita que ustedes pueden encontrarse, esas iglesitas del siglo XVII que se encuentran en valles perdidos de Catamarca, bueno, responden a esta lógica. No dejan de responder a esta lógica. Por eso que no son, ¿sí? No es por casualidad. ¿Sí? Por eso que tiene ese formato y no. ¿Sí? Bueno, eso es todo.
Respondo preguntas si quieren. Diego, ¿qué decís vos? Muchas gracias, Alfonso, por tu conferencia. Vamos, bueno, como dijo Alfonso, abrimos a preguntas. Quien le interese preguntar lo puede hacer para ser más ordenados a través del chat y yo las leo. Ahí vi que la gente ya está con los aplausos digitales. Yo respondo preguntas si puedo responder. No cobro, por hoy al menos. En el chat dice, nada, interesante. Bueno, nada. Bueno, Diego, Nadie lo que vos tiene digas. una pregunta. Ahí están los elogios por el chat. Bueno, si no hay preguntas, podemos terminar en este momento. Hay sí observaciones. Matías dice: la Catedral de Toledo, si mal no recuerdo, conserva el coro, pero no ocupa todo el espacio de punta a punta como veíamos en el ejemplo. Tal vez sea por una ampliación posterior a la época de la Reforma. Sí, no estoy seguro, no conozco el caso de Toledo. ¿Qué conserva? ¿Una separación de rejas? Pero sí, es la lógica. Es esa lógica. No es de punta a punta. En general lo que ocupa el chevet o el coro es el coro. El coro es esto. A ver, un segundo. El coro, arquitectónicamente, es esto. Hay veces que ese coro o ese chevet a la francesa se extiende mucho sobre la nave principal. Hay veces que solo llega hasta el crucero y hay veces que se limita al coro. ¿Sí? Ustedes cuando vean una iglesia sin terminar no sé en América, porque en América sin terminar, pero en Europa van a ver que lo que está construido es el coro. O sea, el ábside, estas iglesias además tienen de circunvalación. Permite hacer visitas de capilla en capilla, las distintas reliquias, permite peregrinar dentro de la iglesia. ¿Sí? Pero lo primero que se construye, incluso en Notre Dame, lo primero que se construye es esta parte de la iglesia. Porque una vez que uno tiene el coro ya funcionando, ya pueden meter a los canónigos a rezar misa y a cantar las horas y a hacer la liturgia. Y entonces ya la gente empieza a salir del purgatorio para ir al cielo, las gracias caen sobre la ciudad, sobre la comunidad, etcétera, etcétera. Por eso lo primero que se hace es el coro y después se va construyendo. Hay iglesias que se empieza el coro y después se hacen los campanarios. Uno tiene acá una especie de agujero o espacio a medio construir y está construido el ábside, el coro, quizás el transepto y el crucero, y de la otra punta la... ¿eh? ¿Hay alguna otra pregunta, observación? Aprovecho que están hablando del coro, Alfonso habló del chevet, para hacer una acotación meramente turística. En el subsuelo de una iglesia muy pequeña, en el subsuelo del Museo Nacional de Arte Decorativo, se conserva la estructura de madera de un coro gótico, estimo que tardo medieval, que está remontado
no siempre se puede visitar, pero está remontado en el subsuelo del museo, por si alguien anda dando vueltas por Recoleta. Estoy leyendo ahí el comentario. En el centro del coro, si entramos por la puerta central supongo que es acá, ¿no? Hoy la visita se hace por la lateral, no veríamos el altar, se ve la parte de atrás del coro. Ok, sí, se ve acá. Sí, con C, ese es el coro a la española. Una cosa que no se olviden que en las iglesias, bueno, Santa Cecilia tiene un plano muy particular, ¿no? Pero que una de las razones por la que se deja el doble ábside y se empieza a entrar por atrás, ¿sí? En realidad por el frente, a la iglesia. En la iglesia, en la Basílica Romana, se entra normalmente por el costado. Es porque el sacerdote entra caminando desde acá, o el obispo. Entra en procesión, no aparece. Se entra en procesión. Por eso es que se corre la entrada muy tempranamente, ¿sí? Muy tempranamente, se aparece el siglo IV, se corre la entrada del lateral de la basílica a lo que sería el frente de la iglesia. Hoy en día es otra de esas cosas que se medio se perdieron, ¿sí? Bueno, nada, entonces. Bueno, si no hay otras preguntas, podemos terminar agradeciendo a todos los que vinieron y se quedaron hasta el final. ¿Las diferentes capillas en la Chiesa del Jesús cumplen la función del periodo anterior? ¿Es una pregunta o una afirmación? Caterín Sosa Fraga. Pregunta. Sí. Sí, eso no se pierde. Por eso es que la capilla lateral se conserva si vos vas a cualquier iglesia o sea, cualquier iglesia del siglo XVI a 1960, vas a ver que tiene capillas laterales. Las capillas laterales formalmente se seguían usando, o sea, se celebraban misas simultáneamente. La Perfecto. Catedral de Buenos Aires, incluso en San Ignacio mismo, solo no lo Claro, ves. como cambia la concepción, entonces por eso preguntaba si cumplían las funciones de las capillanías. Sí, la siguen cumpliendo, pero Ay. cuando se da sobre todo los domingos, que es la misa obligatoria, ya desde el Cuarto Concilio Lateranense, se da la misa obligatoria del domingo, que es la misa solemne, sobre todo en una catedral es la misa del obispo. En la misa solemne, que es la misa del obispo, ahí lo que se hace es, el obispo reza la misa, el obispo predica, ¿sí? No están funcionando esas capillas laterales en ese momento. Ahí está. En cambio, en la iglesia gótica, acá el Chevet esto es Notre Dame, ¿no? El Chevet era esto. Acá había una pared, la demolieron. ¿Sí? La demolieron tardíamente, la hizo demoler Luis XIV, para el 1700, más o menos. Y ahora encontraron pedazos que los usaron de relleno acá abajo. Había fragmentos que estaban en el Museo de Cluny y ahora como la están restaurando porque se la quemaron, hicieron una excavación acá abajo y acá encontraron fragmentos del Chevet que estaba acá. Ahora, eso es simultáneamente, vos ibas un miércoles a la mañana y simultáneamente ibas a encontrar a los canónigos rezando la liturgia de las horas o rezando la misa, depende del horario, depende de lo que tocara, y, no sé, la capillita de los teñidores de telas, ¿sí? Mantenida por ellos, con un cura que rezaba misa para ese gremio, simultáneamente. Digamos, eso era, o sea, el culto era distinto, y sí, después había misas solemnes, pero en las misas solemnes, incluso, el obispo estaba acá.
sí, la gente asistía más o menos, estaban dando vuelta por acá en la iglesia, pero todo sucedía en un lugar apartado y misterioso, si se quiere. No se olviden también que es un periodo donde la sociedad es muy jerárquica. La misa del obispo, por más que teológicamente nadie lo va a sostener, ni sea cierto, ni sea aceptado, pero la misa del obispo en el altar mayor es visto como una misa mejor, más eficiente, más importante, con más gracias, que una misa rezada por un curita medio muerto de hambre que vivía en un departamentito, en una habitación en algún lugar de lo que ahora sería el barrio latino, y que llegaba a fin de mes porque Dios era grande. Había una jerarquización de la sociedad, incluso se marcaba en el clero. Entonces la misa del obispo era la misa del obispo. Ahora esa misa del obispo transcurría en un lugar, en un espacio virtualmente aislado físicamente separado de la masa de la población. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Mi saludo desde el Uruguay. Bueno. ¿Cómo es esto? El tema del coro canario, si lo dice. Luego de Trento, muestra por un lado el aspecto disciplinar aplicado al clan. Sí, es muy variado. Recuerden que hay lugares en los que eso depende mucho del obispo también. Hay lugares en los que el colegio de canónigos regulares es un desastre, o sea, están los tipos viviendo en su casa, persiguiendo campesinas por los bosques, y hay lugares en los que el obispo tiene a los canónigos regulares bien disciplinados y rezando las horas y cumpliendo, digo. Eso puede variar mucho de ciudad en ciudad, de catedral en catedral, de obispo en obispo, de la cuestión disciplinaria, pero sí hay momentos en los que esto pasa. No sé quién es el que lo... Elías, creo. Sí. Pero sí, lo que busca Trento es un poco subsanar ese tipo de situaciones. No sé si me quedé sin responder algo en el chat por ahí, pero creo que no. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, si no hay preguntas, le damos un aplauso a Alfonso y terminamos entonces por el día de hoy. Gracias por la asistencia.